Celebramos hoy la memoria de un mártir, San Bonifacio, obispo, gran misionero en el siglo VIII, monje benedictino inglés que evangelizó gran parte de Europa. Bueno, nos preside hoy el obispo de Segovia, que es obispo, y bueno, los obispos tienen también algo de mártires, porque son testigos de Cristo resucitado. En la sucesión apostólica nos anuncian esto, como los apóstoles. Damos la bienvenida a don César Franco, obispo de Segovia, diócesis vecina, sufragánea de la Archidiócesis de Valladolid, y nos alegra que se sume al número de los obispos de la Iglesia en Castilla que van pasando como peregrinos que vienen hasta esta Basílica, Santuario Nacional de la Gran Promesa, en este año jubilar, en estos últimos días del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús. También nos acompañan un grupo que vienen de Gran Canaria, acompañados de un sacerdote, don Carlos, y también de otros de una parroquia de nuestra diócesis de Castronuño, que vienen con su párroco, don José David. Bueno, a todos damos la bienvenida a este día de la novena del Sagrado Corazón de Jesús, siempre con el deseo de que el amor ardiente de Cristo nos mueva como le movió a San Bonifacio a predicar el Evangelio y a dar la vida por Cristo. Don César, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros en este tiempo de gracia, en estos días de la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo, como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús, desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio fue constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Palabra de Dios. Te alabamos.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: no estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de los muertos, de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es que predico allí ya. Sí. Muy querido don Jesús, queridos hermanos, sacerdotes concelebrantes, querido diácono, queridos hermanos y hermanas en el Señor, agradezco mucho la invitación que me han dirigido para presidir esta Eucaristía y las palabras de acogida del rector del santuario. Ciertamente aquí se viene como peregrino de la fe, la que confesó San Bonifacio, y peregrino del amor, el amor con que expresó su fidelidad a Cristo hasta la muerte. Y en la oración de la misa que hemos escuchado, se pide para todos nosotros que profesemos con firmeza la fe, la mantengamos con valentía, de manera que seamos testigos, como lo fue San Bonifacio y tantos mártires que han dado la vida por Cristo. En el texto que hemos escuchado de San Pablo, que corresponde a la liturgia de este día, él está en la cárcel esperando el martirio y por tanto sabe que le espera unirse a Cristo a través del derramamiento de su sangre. Por eso sus palabras, las palabras que dirige a su discípulo Timoteo, son muy elocuentes. Primero, porque dice algo que en este templo resuena de manera especial. Cuando se define a sí mismo, dice San Pablo, apóstol de Cristo por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de la vida que hay en Cristo Jesús. Estas palabras, promesa de la vida, aquí resuenan, insisto,
con mucha fuerza y belleza. Esa promesa de la vida se interpretaba en el Antiguo Testamento como el fruto que venía al pueblo judío de la fidelidad a la ley. El que era fiel a la ley sabía que tenía asegurada la vida. La ley de Moisés era la norma de la vida. Pero cuando San Pablo utiliza esta expresión para dirigirse a su discípulo, la promesa de la vida es la que Cristo nos ha dado en su muerte y en su resurrección, en la entrega de sí. Él nos ha dicho repetidamente que quien cree en Él no morirá, vivirá para siempre. El tema de este día era precisamente la vida, la resurrección. Él nos ha dicho que quien come su carne y bebe su sangre no morirá, vivirá. Y cuando Él marcha al Padre, nos dice que los que crean en Él, los que vivan en Él y permanezcan en Él, tienen asegurada una morada junto a Él, con Él. Porque la vida cristiana, queridos hermanos, en su simplicidad más elocuente, es estar unidos a Cristo, es vivir en Cristo, es trabajar en Cristo. Los que predicamos es predicar a Cristo y en Él, con su estilo, con su forma, con su misericordia. Y todo eso por una razón muy sencilla, porque el que está en Cristo está en Dios y se salva. El que está en Cristo ha alcanzado la plenitud de la salvación. Por eso a mí me da tanta tristeza cuando no solamente los que no vienen a la Iglesia, sino incluso los que venimos a la Iglesia, a veces venimos sin ánimo, desalentados, venimos como sin esperanza, por todos los problemas que tiene la sociedad, por los problemas que tiene este mundo. Y venimos de alguna manera sin esa alegría que el Evangelio produce y que nace de la redención de Cristo. Por eso San Pablo, después de hablar de esta promesa de la vida, la desarrolla utilizando precisamente o posiblemente un himno a Cristo que cuando se lee palabra a palabra nos enciende el corazón. Es decir, el corazón de Cristo revive en nosotros, nos hace participar del fuego de su corazón, el fuego del amor, de la entrega, de la donación de uno mismo. Fijaos qué himno tan precioso recoge San Pablo. Nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que hay en Él. Estamos salvados, estamos redimidos por pura gracia, por elección de Dios, que desde antes de crear el mundo ya nos conocía, ya nos amaba y pensaba en nosotros. Desde antes de los siglos. ¿Habéis pensado lo que significa que todo un Dios en Cristo Jesús nos haya elegido, bendecido y llamado a la santidad? Que tú y yo estemos en la mente de Dios desde la eternidad, porque nos miró y nos amó en Cristo, su Hijo, y nos creó en Él.
¿Y esto cuándo ha ocurrido de una manera definitiva? ¿Cuándo se ha desvelado este misterio? Lo dice San Pablo, que esta gracia se ha manifestado en la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esta es la gracia, esta es nuestra herencia, este es el don que poseemos y que nos haría vivir siempre en una alegría inmensa, con un coraje apostólico mucho más fuerte que el que tenemos, con una dedicación a Dios y a los hermanos que imite, en alguna manera, sabemos que no vamos a ser imitadores perfectos, el amor y la entrega de Cristo y de su corazón. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Que seamos como Él. ¿Qué ha pensado el Padre de nosotros cuando nos ha impreso en nuestra naturaleza la imagen de Cristo? Que lleguemos a tener la madurez de Cristo. ¿Qué quiere de nosotros? Darnos la vida eterna, darnos la resurrección después de la muerte, algo que negaban, como habéis escuchado en el Evangelio, el grupo de los saduceos en tiempos de Jesús, pero que también hay muchas personas, e incluso cristianos, que hoy niegan el hecho mismo de la resurrección. ¿Pero cómo van a resucitar tantos muertos? Pero ¿cómo es posible que estos cuerpos podridos en los sepulcros salgan a la vida? ¿Pero quién se cree esto? Si lo creyéramos de verdad, no viviríamos de otra manera, como han vivido los santos, que deseaban morir para encontrarse con Cristo, o como dice San Pablo, desterrarse del cuerpo para ir con el Señor, porque mientras vivimos aquí estamos desterrados del Señor. ¿No ha resucitado Cristo?, decía Pablo a los de Corintio. ¿Por qué entonces hay algunos que niegan la resurrección? Si Cristo no ha resucitado, tampoco resucitaremos nosotros. Entonces, ¿qué celebramos el día de la Pascua, el día de la vigilia pascual? Esto, que la resurrección ha comenzado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se utiliza una fórmula muy atrevida e interesante cuando se dice que los apóstoles predicaban que los muertos habían empezado a resucitar en Cristo, que es la imagen del hombre nuevo, la imagen del hombre perfecto, y por tanto nosotros no hemos nacido solo para morir y morimos en Cristo, hemos nacido para vivir y para resucitar en Cristo, por el inefable amor de su corazón, de su vida entregada, como celebramos cada vez que nos sentamos en la mesa del altar. Cuando hablaba el rector de la fiesta de hoy de San Bonifacio, cuya tumba está en la ciudad alemana de Fulda, si alguna vez la visitáis, veréis que es un prodigio de arte barroco, la tumba de San Bonifacio, porque él, vestido con las vestiduras de obispo y con la mitra, está abriendo la losa de su propia tumba para salir de ella cuando Cristo le llame, como llamó en aquella visión a los muertos del profeta Ezequiel. Infúndeles espíritu para que vivan. Sopla sobre ellos para que vivan. Sobre nosotros, queridos hermanos, Cristo resucitado ha soplado el aliento suyo, que es el Espíritu Santo, y por el mismo Espíritu por el que decimos que Dios es nuestro Padre, Abba Padre, decimos también
nosotros resucitaremos y viviremos con Él. Qué grande es el cristianismo, qué grande es la fe, qué hermosa. Yo no sé cómo los templos no se llenan. Tendría que haber colas que inundaran todas las calles de las grandes ciudades, de los pueblos pequeños, porque aquí se reparte la vida. No damos euros, no damos dinero, no damos bienes, no lo tenemos. Somos pobres, como decían Juan y Pedro al paralítico de la puerta hermosa del templo. Pero tenemos la vida, y la vida con mayúscula, la vida eterna. La tenemos y está en nosotros. Y queremos darla, y queremos inundar este mundo con esa palabra del Evangelio por la que Pablo muere, por predicar el Evangelio, y por esa palabra por la cual Pablo confía en que Cristo le mantendrá siempre fiel, custodiando el Evangelio que predica. Pidamos al Señor en esta Eucaristía y en esta fiesta de San Bonifacio que nos conceda la gracia de asemejarnos tanto a Cristo que el corazón suyo y el nuestro puedan latir al mismo ritmo, al mismo tiempo. Sentir que Cristo vive en mí es sentir que su corazón late como el mío. Ese fue el misterio que vivió María, la sierva del Señor, que llegó a ser madre por la fe. Las palabras que dice Cristo al entrar en este mundo, al recibir un corazón de carne, las comenta el autor de la carta a los Hebreos cuando dice: «He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad». ¿Y qué palabras dice María, sino algo tan semejante? Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El corazón de María, el corazón de Cristo, laten al unísono. No podía ser de otra manera. Quiera Dios que también nuestro corazón pueda latir al mismo ritmo, con el mismo amor, el mismo fuego que el de Cristo, nuestro Redentor.